en la tecnología. Es decir, impactos en la mejora en la eficiencia de aplicación del agua sobre alguna agricultora a nivel predial. Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? No, hay que apretar un clic sobre el slide. Ok. ¿Cuál es la motivación? En general, como se sabe, a nivel mundial, el mayor usuario de agua es la agricultura. El promedio mundial es de un 75% del uso de agua consumtiva, es decir, el agua que se extrae y no se devuelve a los cauces. Ese es el promedio mundial. En el caso de Chile, dependiendo de las estadísticas, pero si tomo el Atlas del agua de la DGA, el uso de la agricultura en agua consumtiva es de un 82%. Ahora, promedio. Ahí hay que tener cuidado con estos promedios porque, por ejemplo, en Antofagasta la agricultura usa un 42% y más en el sur supera el 80%. Entonces, al igual que a nivel mundial, la agricultura es el mayor usuario del agua. Y aquí un paréntesis, la agricultura trabaja con seres vivos. Por lo tanto, la reducción en el consumo de agua tiene un límite por la fisiología en la planta. Esto no es una producción industrial en la cual yo puedo llegar a niveles muy bajos. Pero sí surge la preocupación de cuánto es la eficiencia del riego. Y acá, como dije, es la eficiencia de la aplicación del agua, porque hay otros conceptos de eficiencia que voy a mencionar más hacia el final. Y lo que muestra este mapa es a nivel mundial cómo es la eficiencia del riego. Azul alta, verde media, el color medio amarillento es una eficiencia baja. Entonces, uno ve que en general Estados Unidos, partes de Brasil, Ecuador, algunas zonas en África tienen eficiencias medias. Nosotros en esta estadística no estamos contemplados por falta de información. O sea, a nivel mundial, la eficiencia tiende a ser baja en promedio. ¿Qué pasa en el caso chileno? En el caso chileno, usando el censo 97-2007, el último censo ya salió, pero tiene mucho cuestionamiento en la validez de los microdatos, por lo tanto todavía no se pueden usar. Pero si yo tomo el 2007, lo que vemos es, en el norte tenemos eficiencia de riego 62%, en el centro 60%, en el sur aproximadamente 50 y algo, y en la zona austral baja como a 50%. El promedio de la eficiencia a nivel nacional es de un 56%. Por ende, todavía tenemos espacio que mejorar. A nivel sudamericano, la eficiencia es de un 45%. O sea, respecto a nuestros vecinos, tenemos muy buenos indicadores. Pero reconociendo que usamos el 82% del agua, seguir avanzando en eficiencia que me permita aplicar menos y tener la misma producción es muy relevante. Ahora, ¿por qué se han dado estos cambios? Esto es datos del 2007 nuevamente y acá estamos mostrando los sistemas eficientes tecnológicos, aspersión, goteo, microjet y un par de otros, versus gravitacional, surco y riego por tendido. Entonces lo que uno ve es que en el norte, como es de esperar por la alta escasez, la tecnología, la adopción ha sido muy fuerte. En la zona centro, en la zona sur, bastante menor, y en la austral tiene muy poca adopción. En la zona austral hay que tener cuidado cuando uno mira los datos, porque Aysén es una zona muy húmeda, pero Magallanes es una zona muy seca. Entonces,
la escasez de agua en Magallanes es muy similar a la de Coquimbo en esa zona. La diferencia es que es muy similar comparado con el norte. Entonces, tomando en cuenta la baja eficiencia, que tenemos espacio para seguir avanzando, una de las preguntas es cuáles son los determinantes de la adopción. Si yo logro entender la toma de decisiones de la gente, puedo diseñar mejores políticas públicas para poder acelerar la adopción. La segunda es estimar este impacto diferencial. Y lo que hacemos es, como indicadores de impacto, el ingreso neto por hectárea, los ingresos prediales, que pasan por la superficie regada, y el porcentaje dentro del total del predio. Creo que lo tengo. Ya, adelanto una cosa. ¿Por qué no se estima? La mayoría analiza los ingresos netos prediales y no con una metodología que permita la real identificación. Pero ¿por qué nos interesó los ingresos netos por hectárea? Hay un fenómeno que ya está corroborado a nivel mundial, nuestros datos también lo muestran, que es el efecto rebote o la paradoja de Jevons. Y la paradoja de Jevons es que uno aumenta la eficiencia y termina usando más del recurso. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Que en esto de acá, yo mejoré las eficiencias, pero sigo usando la misma cantidad, sino más de agua. ¿Okay? Y eso tiene un impacto adicional que vamos a mencionar brevemente al final. Entonces, esa es la motivación, porque si yo diseño una política pública que restringe el aumento de superficie, entonces la adopción tiene que ser atractiva, pero ya por hectárea, no a nivel predial. ¿Dónde hicimos esto? En el Valle Ancoa, Chigüeno, en el Maule. La motivación es que recién estaba inaugurado el embalse Ancoa. Por lo tanto, bajo las evaluaciones y evidencia empírica, se hace una regulación interanual, se tiende a aumentar la eficiencia de riego porque hay más seguridad, menos incertidumbre, mayor inversión. Entonces, esta es la zona de estudio. Hicimos más de 300 encuestas, El alumno de doctorado hizo más de 300 encuestas y llama la atención que en la zona de estudio tenemos solo 17% de los usuarios con adopción de tecnología. Extremadamente bajo. Y esta es una zona con producción frutícola de exportación. Por lo tanto, no es una agricultura tradicional. Entonces, esto nos llamó mucho la atención. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan baja? Hicimos, como dije, más de 300 encuestas, 2019, temporada al 2020, un año. Hicimos una muestra proporcional de los derechos de aprovechamiento, porque en la zona de estudio tenemos dos organizaciones grandes de usuarios. Y la capacidad de gestión colectiva de las OWASP tiene un impacto sobre las decisiones individuales. Y por lo tanto, queríamos que la muestra fuera representativa de cada OWASP, de tal manera que pudiésemos controlar por ese factor. ¿Qué información recogimos? La socioeconómica, los derechos de aprovechamiento de agua que tienen, tamaño predial, superficie, producción y el capital que tiene. Nuestra intención inicialmente era estimar, recogiendo los datos, de la cantidad de agua que usa. La respuesta a esa pregunta fue toda la que me dio. Entonces, no miden, no saben cuánta agua usan. Ahora uno podría pensar, esto en Maule no es tan importante. Hay otra investigación que hicimos en ELQI, preguntamos lo mismo, la misma. Entonces, ahí abre una pregunta más conceptual económica, si el agua realmente es escasa. Porque si fuera escasa, yo estaría midiendo cuidadosamente
cada gota que yo use. Pero no lo tenían, por lo tanto tuvimos que ajustar un poco la metodología. Brevemente, no voy a entrar en detalles. Lo que hicimos aquí es un análisis descriptivo simple de medias, donde tomamos la media de los que no adoptan, de los que adoptan, buscando diferencias significativas. Porque para plantear el modelo, si yo no tengo variables con diferencias significativas respecto a un grupo al otro, difícilmente puedo buscar causalidad. Entonces, a partir de este análisis que se observa una alta significancia en las diferencias entre los dos grupos, definimos nuestro modelo. Ahora, Guillermo, hay sí. porque acá tú tienes, en el otro todavía hay dicho que solamente 17 eran adoptaban y acá están en 60. 17%. Ah, 17. Ah, ya, perfecto. Sí. Ah, ya. Sí. Ahora, antes de interpretar los resultados de los determinantes, uno de los cuidados que hay que tener es que yo estoy tomando agricultura que no ha adoptado, agricultura que adoptó. Yo no puedo basarme en la mera comparación de los dos, porque surgen múltiples variables que afectan a ambos. Y puede ser que el efecto acá no se deba a que este tiene eficiencia de riego y este no. Por lo tanto, lo que hicimos para estimar el modelo completo es lo que se llama un propensity score matching, que básicamente toma de toda la muestra, busca los vecinos más cercanos, los puntos muestrales que son los más parecidos entre sí. Y una vez que haces ese matching, los vecinos parecidos es la variable control. Y por lo tanto yo testeo sobre esa variable. Y eso es muy relevante porque te permite eliminar uno de los problemas que voy a mencionar a continuación. ¿Y qué nos surge? Básicamente lo mismo que uno ve en la literatura. Las variables relevantes son el nivel de educación. A mayor educación, mayor probabilidad de adopción. Esto es probabilidad. El acceso a crédito, muy relevante. Me indica que hay una restricción de capital muy relevante. La inversión inicial requiere de una cierta cantidad de capital y hay una proporción de la muestra que son más bien medianos pequeños. Este salió muy contraintuitivo y que requiere más investigación y estamos tratando de analizarlo. Si es dueño de la tierra, la intuición es que mayor probabilidad de adopción, porque estoy adoptando tecnología sobre un terreno mío que tiene más proyección. Sin embargo, tiene un impacto negativo. Entonces, aquí hay algo que no estamos captando bien, que requiere de profundizar. El acceso al agua, esto apunta más bien a derechos de aprovechamiento seguros, tenencia del derecho a aprovechamiento, y en la legislación nuestra es muy relevante la situación actual que hay dos grandes grupos de derechos de aprovechamiento, los que se llaman los consuetudinarios o no regularizados y los actuales, que son derechos de aprovechamiento con título formal, otorgados a partir del 81. La ley del 79, ni me voy a tirar el carril del número, lo que hizo previo a la reforma del código fue decir, todo lo que existe para atrás sigue siendo válido y va a tener la misma garantía que todos los demás. Pero no solo reconoce, por ejemplo, una merced de la época de la colonia, un derecho del Código del 51, sino que además reconoce comunidades que han usado agua históricamente. Entonces, si ustedes como comunidad han usado 10 litros por segundo
y han recibido esa agua y se puede demostrar por más de 5 años en la legislación, entonces ustedes tienen un derecho igual de sólido y con las mismas garantías que los derechos formales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A medida que ha pasado el tiempo, se ha regularizado poco y hoy día hay plazos. Si uno no regulariza dentro de los próximos 5 años, va a perder derechos. Por lo tanto, el tener derechos de aprovechamiento seguros es muy relevante porque estoy haciendo una inversión más a largo plazo. No nos salió también contraintuitivo respecto a la literatura, que es la edad. Lo que muestra la mayoría de los estudios es que a mayor edad, menor probabilidad de adopción. Guillermo, Sí. porque ahí también el tamaño. Ese es otro un tema porque uno pensaría, mientras más grande tú vayas a tecnologizar más, tenés más acceso al crédito, o a lo mejor eres un productor de mayor tamaño. Y acá te salió cero. O sea, me salió no significativo. Eso, una de las hipótesis es que uno no está tecnificando la superficie completa, sino que yo tengo agricultores en la muestra que son más bien mixtos, que tienen fruta exportación, pero también tienen otras producciones. Entonces, esa es una de las hipótesis que hay que trabajar. Y con la metodología, porque estáis comparando similares. Entonces, al ser tamaño, estáis No. o no se están igualando por tamaño. En la probabilidad no, pero en el impacto sí son uno a otro. Si es pequeño, es con pequeño. Ya. No es pequeño con grande. Perfecto. Entonces, tenemos lo que se llama un diseño cuasi experimental, donde queremos controlar por sesgos de selección, voy a explicar esto, y factores de confusión. ¿Cuáles son los factores de confusión? Que Z, una variable que medimos, puede causar tanto X como Y. Entonces, tengo variables que afectan simultáneamente a distintas decisiones y eso lo tenemos que controlar. ¿Cuál es el problema de sesgo de selección? Existe la ley 18.450 que es de fomento al riesgo. Entonces, yo tomo concurso, me gano el concurso y si soy pequeño me financia hasta un 90% del capital de inversión. Entonces, las personas que tienen tecnología no fue una decisión endógena individual, sino que hay una selección por parte de esta ley que selecciona a ciertas personas, por lo tanto hay un sesgo ahí que también hay que controlar. Entonces, este diseño cuasi experimental, ¿qué es lo que hacemos? Queremos estimar el efecto del tratamiento promedio, average treatment effect, para el que adopta versus el que no adopta, dado un conjunto de variables. Y lo que hacemos es controlar de 1 es el que adoptó, de 0 es el que no adoptó. También estimamos lo que se llama el efecto del tratamiento promedio sobre los tratados y el efecto del tratamiento promedio sobre los no tratados. Entonces, aquí queremos aislar, por ejemplo, cuál es la relación causal entre los resultados de interés y la adopción, que puede ser sensible a políticas, porque mirando estoy mirando el efecto que podría tener sobre aquella persona que no adoptó. Y ahí puedo diseñar mejor las políticas públicas. Tenemos varios supuestos de identificación que se testearon. La independencia condicional, que elimina la confusión en las variables. Esto básicamente lo dije, y estamos removiendo la dependencia entre la asignación del tratamiento y los resultados. Estamos en el fondo controlando por el sesgo. También tenemos un overlap condition para la metodología, que para cada conjunto de variables existe una probabilidad de pertenecer al grupo tratado y control entre 0 y 1. Y esto es lo que me permite hacer un buen matching para la comparación.
Lo último, nosotros como investigadores podemos plantear un modelo de decisión. Ese modelo de decisión no necesariamente es el correcto. Entonces, si yo estimo un modelo y obtengo variables cuando ese modelo no era el correcto, no estoy obteniendo variables, parámetros realmente válidos sin sesgados. Entonces, para minimizar eso, usamos estimadores doblemente robustos, el Inverse Probability Weighting y el Augmented Inverse Probability Weighting. Son dos modelos econométricos robustos que minimizan los posibles sesgos por error de modelo. Acá mostramos los resultados con su significancia para el efecto del tratamiento promedio y podemos ver que es positivo en porcentaje de la tierra con ambas metodologías. El total de riego también es positivo. El margen total es positivo, el margen por hectárea es positivo y significativo, y el uso de los insumos. O sea, yo incremento mi eficiencia y además incremento fertilizantes, pesticidas. Pero para tener una noción del impacto, traducimos esto simulando con estos parámetros qué significaría para mi variable de interés de impacto. Y en el margen neto por hectárea, tenemos diferencias entre 50 y 60%. Es decir, el que adoptó puede generar un margen neto de entre 1.200.000 y 1.500.000 más por hectárea, lo cual es significativo y si yo lo comparo con el costo de inversión, es un BAN sumamente alto. Por ende, la primera pregunta, si yo no aumento la superficie, el impacto sobre el ingreso neto en hectárea permitiría una adopción y la respuesta claramente es que sí. El margen total, aquí los números son aún más significativos. Aumenta a nivel predial el margen total entre 4,7 a 5 veces. Estamos hablando de 26.900.000 a casi 30 millones anuales adicionales. O sea, si tú adoptaste, yo no, estaría ganando en total 30 millones más al año que yo. Entonces, nuevamente son cifras importantes que vuelven a la pregunta ¿por qué tengo tan pocos que han adoptado? Luego, la superficie. La superficie aumenta entre 2,3 a casi 3 veces. Esto es lo que llamamos el efecto rebote. Entonces, los de la muestra aumentan su eficiencia, pero hagamos números simples. Si yo duplico mi eficiencia, tengo el doble de agua y por lo tanto duplico mi superficie regada. Y Guillermo, había una pregunta porque lo mismo con la materia un poco de confusión, porque a lo mejor lo que tú estás viendo es que la persona tomó una decisión de un tipo de cultivo. Yo me fui a palo, o me fui a un frutal, y dado que tengo ese frutal, tengo que irme a un riego tecnificado. Y eso es lo que me lleva a mi aumento en el ingreso, y no que yo para un mismo trigo lo decidí hacer tecnificado. Esa es una muy buena pregunta, pero acuérdate que tenemos un matching, por lo tanto, y el matching a nivel yo tengo falta, pero yo adopté mejor tecnología que tú. Ya. Porque si no, efectivamente estamos comparando peras con manzanas. Ahí hiciste un poco la diferenciación entre el tipo de cultivo después de tratar. Ya. Lo otro relevante no es solo que aumentan la superficie y por lo tanto el consumo de agua no va. Entonces, esa frase tradicional que tenemos que aumentar la eficiencia para conservar agua, no. Y en plena época de sequía, el Estado duplica los fondos para adoptar más tecnologías de riego contraproducentes, porque van a aumentar la superficie. Pero hay un efecto adicional. Cuando yo tengo riego superficial, yo tengo el agua en la superficie por un monto de tiempo. Y por lo tanto, parte de esa agua percola.
y apoya la recarga de los acuíferos. Con el riego tecnificado ya no hay recarga. Entonces, si yo estoy en una zona con un acuífero estresado, hay otra pregunta. ¿Van a aumentar el consumo? ¿No liberan agua? ¿Reducen la recarga? ¿Aumentan el estrés sobre el acuífero? Vale preguntarse si es una política pública adecuada. Entonces, los principales impulsores de adopción, ya lo vimos, los impactos significativos. Tenemos que mejorar la política pública para reducir las barreras a la entrada con los números claramente atractivos. Y aquí hay una barrera clásica que es el capital, que la ley 18.450 trata de abordar, pero tiene un tema de diseño súper relevante. Si tú postulas y te ganas el concurso, te doy un bono, un certificado. Con ese certificado, tú contratas y haces tu obra, pero no puedes cobrar el certificado hasta que yo no recepcione la. Entonces, está diseñado con 0 riesgos para el Estado, lo cual está bien. Pero, si soy pequeño, con restricción de capital, tengo un bono, papel que me dice, cuando te reciba la obra, te pago. Entonces, ahí hay que revisitar. ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son los futuros pasos? Trabajamos con datos transversales. Un corte transversal en un periodo de tiempo, 19-20, la temporada agrícola. Y limita el análisis de adopción en el tiempo. A través del tiempo puede haber un efecto, no solo de la temporalidad. Por ejemplo, aumentos relativos en la escasez a través del tiempo, uno esperaría que la adopción fuera más alta. Estamos focalizando en 2 valles regados en el Maule. Cabe preguntarse si estos impactos y la probabilidad son consistentes en otras zonas con realidades de escasez distintas. Por lo tanto, sería conveniente ampliar la zona muestral. Y estamos centrados a nivel económico, a nivel predial. Y aquí vuelvo a la pregunta de conveniencia. Deberíamos pensar más bien en eficiencia a nivel de cuenca. Entonces, si yo tomo la cuenca completa, ya no es óptimo la eficiencia predial. Entonces, lo que te puede pasar, por ejemplo, en la cuenca del Maipo, que tiene 3 secciones. Entonces, si yo mejoro la eficiencia en la sección 1, reduje los flujos de retorno, la sección 2 y la sección 3 se quedó con mucha menos. Entonces, ahí hay que evaluar el impacto a nivel de cuenca de la localización de la adopción. Y ese es un trabajo que hace falta. Y el último, que algo ya se ha avanzado, es cambiar el concepto de eficiencia. Porque aquí estamos diciendo de 100 litros que yo aplico, ¿cuánto efectivamente se usa? Se evapotranspira. Esa es la eficiencia de arriba. Pero la pregunta que uno debiese hacer es ¿cuánto produzco por metro cúbico? Porque si yo logro producir más con la misma cantidad de agua, ahí tenemos una mejor producción. Y datos preliminares nos muestran que mayor eficiencia de riego no es causalidad para mayor productividad. ¿Okay? Para la mayor productividad, lo relevante es el cómo oriente. Si estoy regando cuando realmente se necesita o no. Eso. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Dale, dale. Más de curioso, yo soy de un área absolutamente distinto a esto, pero me llama la atención. Mencionas los valles de Chile central. Es una conclusión que no la había pegado. ¿Cómo es comparado con Argentina en climas similares o otros países con climas similares, puntos similares? Si me puedes que puede haber, tal vez, el concepto de eficiencia puede ser un poquito distinto. Argentina tiene una agricultura muy distinta a la nuestra, es más extensiva, más de pluviometría que de riego, aunque están migrando hacia aspersión.
pero son más bien cereales, soya, son grandes extensiones. Un país que uno podría comparar es Perú, que hoy día compite fuertemente por la exportación de fruta. Perú todavía está más atrás en eficiencia que nosotros. Ahora, sería interesante replicar el estudio porque tienes culturas, aspectos sociales distintos, que sería interesante para ver cómo te incide. Guillermo, un poco ahí a la metodología, porque tenéis un desbalance en los datos fuertes. Tenéis 60 de uno y 225 de otro, 270 de otro. Con la metodología lo lograste machar, pero ¿cuán bien machado y grado de libertad tienes con esos 60? Porque lo importante son esos 60, que si hace un buen match, sí, pero a lo mejor son puros agricultores trigueros, son puros frutales, son puros estos, entonces... Van a terminar siendo, como estoy tomando agricultores que ya adoptaron, generalmente tienen fruta. Por lo tanto, estoy dejando fuera muchos agricultores que no son de eso. Si te fijaste en la probabilidad de adopción, eran pocas variables por problemas de grado de libertad. Entonces, si yo expando la zona geográfica, voy a tener una mayor probabilidad de más porcentaje de adopción y tengo un mejor balance de edad. Pero es un... Porque ahí, como tú decías, y justo me respondiste al final con el tema, porque es normal, si tú estás con un riego más tecnificado, a lo mejor te permite crecer más, con más cultivo, y lo que te interesa es a lo mejor cuán eficiente es el uso, cuánto generáis por cada metro cúbico que estáis, porque al final eso es el rol de la agricultura, la alimentación. Un ejemplo, hay un trabajo del CREA de la Universidad de Chile en Copiapó que tomó agricultores, productores de uva de mesa, de exportación, todos con riego tecnificado, gotero. A un grupo les pusieron sensores, tensiómetros en el suelo. Y la tensión, el suelo, la partícula del suelo atrae el agua. Entonces, si hay poca humedad, la tensión entre la partícula de agua y el suelo es muy alta y la planta no es capaz de tomar esa agua. Entonces, definieron umbrales. Entre este umbral se riega. Si la tensión excede cierto umbral, se deja de regar. Entonces, con el mismo sistema de riego, el agricultor que usó tensiómetros y cumplió con las reglas, bajó de 18.000 metros cúbicos hectáreas a 10.000 metros cúbicos hectáreas. Entonces, la eficiencia es relevante, pero yo te puedo ahorrar 8.000 metros cúbicos por hectárea con mejorar la forma y el cómo ve. ¿Cuándo debo regar? ¿Cuánto tiempo debo regar? Esas son las preguntas que hay que empezar. Tania. Adelante, Tania. Hola, tengo dos preguntas. La primera es si, claro, en el modelo donde estaban estas probabilidades de adopción no estaba el tipo de cultivo. No. No, ya, claro. Porque ahí también puede ocurrir que, como decíamos, claro, un predio grande, pero si es ganadero, no sé, el tipo de cultivo. Y con respecto a lo que acabas de decir, claro, también es interesante este tema de, hay mucha gente que riega no de acuerdo al tensiómetro, etcétera, sino que al turno de riego. Sí. Entonces dice, oye, ya, pero es que me lo vuelven a dar en una semana más, entonces mejor riego al tiro, ¿no? Sí. Sí, ahí tienes un tema que te explica por qué no harían más riego con la frecuencia, el tiempo más fisiológico. Sí. Claro. Ahora, en el tema de los cultivos, como tengo una baja muestra de adopción y los quiero parear, como le dije a Alejandro, te resulta el par con cultivos similares. Por lo tanto, no tengo variabilidad. Entonces, si yo expando la zona donde hacemos la encuesta y la estimación, ahí sí puedo agarrar variabilidad en los cultivos. Porque sí, yo esperaría que eso afecte la adopción. Ya. Sí. Guillermo, cuando tú comentabas, estaba pensando en el caso de Ovalle,
que ha sido un caso bien especial, porque empezó sequía prolongada, y empezaron la gente que trabaja en riego a estar full pega porque todo el mundo quería tecnificarse. Y hoy día que la sequía está mucho más extrema, están llegando al análisis de hectáreas y ya, a ver qué saco. Saco las parras de la viña, saco los frutales, ¿qué? Uno podría, porque claro, me imagino que pasó lo mismo que tú nos señalabas, en el fondo empezaba a tecnificar, pero la gente seguía teniendo la misma cantidad de agua, entonces bueno, ahora pongo una viña, ahora no sé, hago otras cosas. ¿Cómo, cómo va a llegar a un equilibrio? ¿Cómo uno genera una política pública que permite llegar a un equilibrio por cuenca? Finalmente eso es lo que yo creo que lo que tú mostrabas. Sí, en el caso de políticas públicas que facilitan la adopción, Europa, Australia, reconociendo los impactos, hoy día la regla es si tú financias adopción con fondos estatales, tienes prohibido aumentar tu superficie. Ah, perfecto. Okay, ahora, la nueva ley de riego tiene una parte que busca conservar agua. Entonces, la postulación a la ley de riego, uno de los factores más importantes es la superficie que vas a regar. Porque la ley nace en el 85 con el fin de aumentar la superficie de riego, no aumentar la eficiencia. Claro. Entonces, la ponderación, si yo quiero conservar agua, yo no me gano el concurso porque no aumenté la superficie. Entonces, hoy día hay concursos para conservación de agua. ¿Okay? Tiene un problema muy serio, que es que si yo adopto y concurso para conservar agua, la ley dice que yo tengo que renunciar a mis derechos de aprovechamiento de agua, cosa que no voy a hacer. No. No voy a hacer. Las cifras que tengo, por ejemplo, en el Maipo hay derechos de aprovechamiento 2 litros por segundo que se venden a 1.500 UF. El litro por segundo de agua subterránea en Copiapó vale $70,000. Entonces, sí, ahí tienes un tema. El otro es, si yo aumento la eficiencia y no subo mi superficie, soy más resiliente. Entonces, en un momento de sequía, el agua baja mucho, pero yo soy capaz de seguir regando lo que tenía. Si duplico, ya no. Entonces, la política típica de aumentar la superficie y además con embalses que te bajan la incertidumbre, está demostrado que te aumenta la inversión en perennes. Entonces, la resiliencia para eventos muy extremos es mucho peor en esas cuencas que no. Y Limarí es un muy buen ejemplo. Guillermo, porque siempre había una discusión, ¿tenemos que invertir en conducción o en eficiencia? ¿Sigue la discusión ahí? Porque en conducción antiguamente se perdía mucho. Hay dentro del concurso de la CNR, hay mejora de canal, donde efectivamente lo que yo tomo y lo que básicamente al fondo, a la cola, llega casi nada, porque vas perdiendo en el camino. Entonces los coleros son los que más sufren. Hay incentivos para revestir los canales y por lo tanto reducir las pérdidas. Pérdidas entre comillas, porque lo que infiltra vuelve a la cuenca de los zapatos. Entonces, por beneficio privado, hay una preocupación por revestir. Pero vuelvo a la pregunta si es conveniente a nivel de cuenca. Perfecto. Si estoy en la parte baja de la cuenca, reviste canales, aumenta eficiencia porque ya no tienes usuarios aguas abajo. La parte alta de la cuenca es cuestionable. Bueno, ¿una otra pregunta? Muchas gracias, Guillermo. Gracias, muy buena presentación, súper interesante. Y la próxima semana es semana de receso acá en la universidad, así que volvemos ahí la siguiente semana de mayo con otra presentación. Así que muchas gracias, Guillermo, nuevamente, y los dejamos invitados a otra seminario. Gracias. Nos vemos. Gracias.